Bueno, y antes de nada, pues como siempre, agradecer de verdad a Jesús por presentar, por varias cosas. Uno es pues, porque nunca he expuesto y lo guay es que, aunque veréis que se van repitiendo ponentes. De hecho, en mayo va a presentar una alumna que ya presentó otra temática en las charlas. Pero es bueno que participe todo el mundo, o sea que gracias por ese lado, ¿no, Jesús? Y por otro, por la temática, pues porque de cosas más ligadas a experimentación animal es que hemos visto súper poco. Han expuso al inicio de las charlas doctorales y creo que no hemos visto nada más, ¿no? de experimentación animal, o sea que es un plus el que haya temas que se traten poco en las charlas y que entren a colación en las reuniones, ¿no? Y nada, pues te doy paso y puedes comenzar cuando quieras. Vale. Pues muchas gracias, Pedro, y gracias por la oportunidad de exponer aquí y presentar mi trabajo. Pues bueno, yo soy Jesús Sánchez, trabajo con Isabel de Brugada y si algunos conoceréis a mi compañera Ana, trabajamos todos en aprendizaje con animales, con ratas, aquí en el animalario que hay detrás del CINCIC. Y bueno, mi campo es más teórico por ejemplo, el de otras personas, pero es interesante según mi punto de vista. Y es sobre el aprendizaje perceptivo y los mecanismos que están involucrados, porque hay varios mecanismos, no están muy claros cuáles se activan, cuáles no se activan, depende de determinados detalles. Y bueno, pues voy a empezar explicando lo que sería el aprendizaje perceptivo. Se me ve descuadrado esto. Se corta un poquillo por abajo, pero no sé si puede ajustar en tamaño o algo de eso. Se ve esto muy... A ver, aquí. Otra forma. No. Ahora, vale, perdón. Estupendo. Bueno, pues el aprendizaje perceptivo fue observado por primera vez por Gibson y Wolk en 1956, cuando a dos grupos de ratas, a uno de ellos lo expusieron en su jaula hogar con figuras geométricas, serían un triángulo y un círculo, y al otro grupo no le pusieron nada en sus jaulas. Querían observar el efecto de preexposición a estímulos. Después de la preexposición en sus jaulas, vino una fase de aprendizaje en la cual tenían que aprender que al pulsar un botón se abría una compuerta y salía comida. Después de esta fase de aprender a pulsar un botón y que se abra la puerta con comida, le pusieron dos puertas. Estas puertas tenían los simbolitos que se habían preexpuesto a un grupo de las ratas y consistía la fase de discriminación en saber cuándo una figura iba seguida de comida y cuál no iba seguida de comida. Lo que se observó es que este aprendizaje discriminativo, las ratas lo consiguieron llevar bien, pero las que habían sido preexpuestas a la figura aprendieron muchísimo más rápido a discriminar entre lo que era círculo y triángulo y luego asociar cuando había comida y cuando no. Entonces aquí podéis ver la gráfica que el porcentaje de acierto es muchísimo más grande cuando habían sido preexpuestas a esta figura, las ratas. Es por eso que Gibson llamó a este tipo de aprendizaje aprendizaje perceptivo, ya que es una mejoría perceptiva a la hora de discriminar estímulos, pero que viene simplemente de mera exposición a ellos, sin ningún tipo de asociación. Entonces, cuando tenemos dos estímulos que son muy parecidos, que están conceptualizados aquí como AX y BX, estos estímulos tienen partes comunes, que son la X, por ejemplo, que es lo que lo hace similares, y partes que son distintivas, que lo hacen diferentes, como sería la A o la B. Entonces, siguiendo el ejemplo de Gibson, aquí, por ejemplo, tendríamos dos tipos de cerveza, marca AX y marca BX, que tienen cosas en común, pero también diferentes. Si nosotros vamos bebiendo mucha cerveza o teniendo mucha preexposición a la cerveza en días por separado, tampoco hace falta en el mismo día,
lo que se produce es un aprendizaje perceptivo en el cual los elementos únicos resaltan más, son más discriminables que los comunes, lo cual nos ayuda a diferenciar mejor. Esto es lo que pasa con los catadores, por ejemplo, ya sea de vino, de cerveza, los cuales, según la teoría de Gibson, al tener mucha preexposición, lo que se hace es tener una mejor representación de todas las características únicas que tiene ese estímulo y tender a ignorar los elementos que tienen en común. Entonces, tienen como una muy buena representación de lo que hace única esa cerveza y no lo que tienen en común como que no le hacen caso, está habituado, podríamos decir. Con lo cual la discriminación posterior es mucho mejor. Gibson dijo que esto se producía por un proceso de comparación, en el cual al comparar entre los distintos estímulos similares, pues se favorece este aprendizaje, se favorece realmente. Esta idea de comparación la pusieron en prueba Simmons y Hall con ratas, dándoles estímulos de bebidas. Entonces las bebidas eran similares porque eran AX y BX. X, si no recuerdo mal, era zumo de limón y A y B eran azúcar y sal contrabalanceado. Entonces a un grupo de las ratas las preexpusieron de forma intercalada, con lo cual podían comparar, si primero les daban uno, luego otro, luego uno, luego otro, podían comparar entre estos estímulos, y otro grupo que le daban bloques, primero de AX y luego del otro estímulo BX, con lo cual ahí la única comparación posible es una vez en el cambio de bloque, y siempre tenían el mismo número de veces cada estímulo en los dos grupos. Después de esta preexposición, uno de los estímulos era condicionado aversivamente con una inyección de cloruro de litio, con lo cual esta inyección lo que hace es generar náusea, o como yo lo llamo, un resacón en las ratas, con lo cual primero beben esto y después les da esas náuseas o resaca y al día siguiente les damos el estímulo que es similar, que es parecido. Si lo discriminan muy bien las ratas, beberán mucho de él porque dirán, esto es distinto a lo que me dio náuseas ayer, así que lo puedo beber. Si no lo discriminan nada, si no lo diferencian, pensarán que es lo mismo y no beberán, porque dicen, no voy a beber esto que me ha sentado muy mal. Y encontraron que efectivamente el grupo que había sido preexpuesto de forma que pudieran comparar los estímulos similares consumió más de este estímulo BX que el grupo que había sido puesto en bloque. O sea, sí que discriminaba muy bien las ratas de intercalado, lo que es AX de BX, y no así el grupo de bloque, que incluso era muy parecido su consumo al del grupo que no había sido ni siquiera preexpuesto, que no podía haber aprendizaje perceptivo en el grupo control. Esto se llama efecto intercalado bloque y viene a reflejar que la oportunidad de comparar mejora la discriminación siguiente. Este efecto ha sido muy estudiado en aprendizaje perceptivo, tanto como humanos como en animales, y es muy robusto porque es muy consistente, siempre suele salir. Por ejemplo, Mundy, Honey y Doyer preexpusieron a humanos a caras morfeadas, que eran, no sé si eran la misma cara y con un programa de morphing las diferenciaban entre ellas un poquito, y eran estímulos visuales muy rápidos que pasaban y, como en el caso de la rata, los podían preexponer de forma intercalada o en bloque. Después de esa preexposición había un test igual diferente en el cual consiste en poner dos estímulos muy rápido y decir si eran el mismo o eran distintos entre ellos. Es decir, podían ser en el test igual diferente poner primero AX y luego AX otra vez, que sería igual, o AX y BX, que sería diferente. Aquí suele haber un sesgo siempre a favor de cuando son iguales. Hay un efecto techo. Cuando son iguales siempre suelen acertar. Entonces, lo que importa es cuando son diferentes y saben o no distinguir entre ellos. Y una vez más, encontraron que el grupo intercalado, cuando eran diferentes, tenían un porcentaje mucho más alto de respuestas correctas que el grupo de bloque. Y muchísimo más que el grupo control, que no había sido ni preexpuesto. Pero lo que era más interesante de este tipo de preexposiciones, de experimentos con humanos, es que
las mismas personas unos años más tarde volvieron a hacer el mismo, pero introduciendo un distractor en medio de los estímulos que deberían compararse, ¿no? Que debería haber un proceso de comparación entre estos dos estímulos que hace la mejor discriminación. Pues introdujeron un distractor en medio durante la preexposición y el efecto se fue. Vieron que cuando el distractor, por ejemplo, el checkboard este que he puesto yo aquí, era muy distinto a los estímulos preexpuestos, a los targets, la discriminación era menor, pero tampoco se interrumpía un poco el proceso de comparación. Pero cuando el estímulo era una cara, se iba totalmente el efecto. La ventaja que tenían las ratas, los humanos de preexposición intercalada, se eliminaba cuando había un distractor y más cuando este era más parecido a los targets. Con lo cual, sí parece que, como Gibson decía, había un proceso de comparación que es interrumpido por un distractor. Luego esto lo hemos visto en ratas utilizando un procedimiento similar al de Simmons y Hall que he puesto al principio, pero con unas pequeñas variaciones. En el experimento de Simmons y Hall del principio le daban a las ratas los estímulos por la mañana y por la tarde, con lo cual ahí comparar es difícil porque tienen que tener la representación del estímulo que le das por la mañana activa hasta que llegue el de por la tarde para poder comparar. Nosotros lo que hacemos es dárselo en rápida sucesión, 10 minutos de AX, 5 de agua y 10 minutos de BX, para que así puedan comparar mejor. El agua está en medio porque son estímulos de beber líquido para que se laven un poquito el sistema sensorial. Y además, otra innovación que tiene este procedimiento es que se condiciona la Y y se prueba en conjunto con uno de los elementos únicos. La Y se introduce porque si condicionamos AX como en el de Simmons y Hall y probamos BX, la rápida sucesión permite que se establezcan asociaciones excitatorias entre A y B. Entonces, si muy rápidamente cambias de A a B, se establecen enlaces excitatorios, con lo cual al condicionar A, por ejemplo, y probar B, los enlaces excitatorios lo que hacen es generalizar el condicionamiento de uno y la aversión al otro. Con lo cual aquí ponemos la I que se condiciona y vemos si son capaces de discriminar muy bien el elemento característico o discriminativo que es la A. Si lo discriminan muy bien, interferirá más con lo que es la respuesta aversiva de I. Con lo cual aquí hay que tener claro que el intercalado, teniendo una mejor representación por este proceso de comparación de lo que son A y B, los elementos característicos, interrumpirán más la aversión de I aquí. Y esto fue lo que encontramos con este proceso. Que el grupo bloque tenía más aversión, o sea, la A para el grupo bloque no era tan bien representada o distinguida, con lo cual la aversión influyó más que en comparación con el grupo intercalado. Pero es que además, como en el trabajo de Mundy, Honey y Doyer, introdujimos un distractor y este efecto se eliminó. Con lo cual, tanto con animales como con humanos, parece ser que sí que hay un proceso de comparación que mejora la discriminación siguiente en el aprendizaje perceptivo. El mecanismo que se ha propuesto para explicar este proceso de comparación es el de habituación a corto plazo de los elementos comunes. Lo proponen Mundy, Honey y Doyer y significa que cuando hay una preexposición seguida o no seguida de elementos de estímulos similares, el elemento que tienen en común está procesado en el primer trial, ¿no? Aquí estaría procesado A y X en el primer trial. Cuando pones el segundo trial, la X ya está procesada, ya no va a volver a procesarse, con lo cual los recursos atencionales caen en los elementos únicos. Si es muy seguido, como en el caso de los humanos, se potenciará porque X estará siempre procesada o habituada, como lo llaman ellos, y los recursos de procesamiento caerán en los elementos únicos. Con lo cual, cuando le preguntamos al humano que discrimina entre ellos, tendrá una muy buena representación de lo que hace distinto a cada estímulo. Esto se puede aplicar también en las ratas y lo mismo, el procesamiento mayor de los elementos únicos
hacen que distingan muy bien o que tengan una buena representación de lo que hacen distinto a los estímulos y esto interfiera con, por ejemplo, la aversión. Otro submecanismo que se ha propuesto para ver cómo este proceso de comparación y la predisposición intercalada hace que se representen muy bien los elementos distintos de los estímulos es el de unitización. McIntosh y Maclaren y Estes propusieron que los estímulos no estaban compuestos simplemente de A o de B o de X, sino que estos elementos tenían microcaracterísticas. Por ejemplo, aquí está representado la A, por ejemplo, si es un sabor de azúcar, puede tener como microcaracterísticas, si es una disolución, pues la densidad del azúcar, la intensidad, a lo mejor si es azúcar normal o moreno o no sé, si huele, y la temperatura del líquido podría ser común en todos, como X, no sé. Hay muchas microcaracterísticas que componen todos los elementos. Entonces, nosotros tenemos una preexposición normal a X y a X con sus microcaracterísticas y cuando las preexponemos en alternancia, en intercalado, cuando uno de los estímulos está presentado, o dos elementos en este caso A y X, lo que tienden es a asociarse, ¿no? La contigüidad o estar en el mismo espacio-tiempo juntos, lo que hace es que se asocien entre ellas las microcaracterísticas. Por ejemplo, esta de X con A, esta de A con A, esta de X con X. El problema es que al ser alternado la preexposición, cuando pones BX, aquí las microcaracterísticas de X extinguen, por así decirlo, las asociaciones que han tenido con A. Y bueno, pues empiezan a formar asociaciones con ellas mismas y con B, por ejemplo, ahora, ¿no? Pero volvemos a lo mismo, ponemos a X. Ahora se extinguen las asociaciones con B. X sigue formando asociaciones con ellos, pero las de A, al haberse empezado a formar aquí asociaciones, aquí siguen formando asociaciones entre ellas. Con lo cual, al extinguirse las que hay entre X y A, hacen que los elementos únicos solo formen asociaciones consigo mismos. Con lo cual, así se formarían representaciones muy buenas de lo que es una característica única, por ejemplo, A, y otra característica única que es, por ejemplo, B. Esto en bloque no se podría dar porque las asociaciones se darían siempre, si el primer bloque es de AX, pues entre A y X muy seguido, y luego BX, pues se darían entre B y X, y pues se podrían extinguir entre A, pero ya tienen asociaciones con X y B, con lo cual las características son como un mix de todo en bloque. No así en intercalado, que se producen una muy buena representación unitizada de lo que son las características únicas. Y este es el proceso que se llama unitización. El problema que tiene la unitización es que son muy buenas las representaciones, pero al ser tan buenas son muy conocidas, con lo cual no son salientes. Saliencia es lo que llamamos, por ejemplo, con intensidad, que tú ves un estímulo y ¡pum!, te interrumpe cualquier otra cosa porque es muy, muy intenso, muy saliente. Estos estímulos no, son muy conocidos, estos elementos son muy conocidos y no son salientes para nada. Y además son muy difíciles, por eso mismo, de que son tan conocidos y están tan asociadas las microcaracterísticas entre ellas, son muy difíciles de asociar a otros eventos. Así que yo, en mi trabajo de esta tesis, he estado intentando buscar este mecanismo de unitización y de comparación que subyace al aprendizaje perceptivo. Los primeros experimentos que he realizado pues, son de distinguir, de encontrar el resultado de la comparación en los elementos únicos, en las características distintivas de los estímulos. El primero que he hecho, por ejemplo, es una réplica que he expuesto antes de Recio, en el cual se quería ver si era muy discriminable la A con respecto a la versión que condicionábamos ahí, y efectivamente hubo una réplica que encontramos que intercalado consumía más que bloque, con lo cual entendemos que el grupo intercalado discriminó mucho mejor lo que es A de la aversión.
se sobrepuso ese buen conocimiento que tienen de esa característica única a la versión, a saber decir, esto lo conozco yo, esto no es lo que me dieron ayer, por ejemplo, ¿no? Y bueno, siguiendo en esta línea, los elementos únicos muy unitizados, además de muy discriminables, son un poco salientes, con lo cual aquí esperamos que en intercalado la A, el elemento único A, al ser poco saliente, no me entorpezca condicionar o no me interfiera con el condicionamiento de un nuevo elemento C. Con lo cual aquí esperaríamos que A, al ser poco saliente, deje que C se condicione muy bien. Con lo cual en el test debería ser muy aversiva la C, provocar muchas náuseas. Al contrario que en bloque A no debería ser tan poco saliente, debería ser un poco más interrumpidora, por así decirlo, de la versión, porque no es tan conocida la A para bloque, con lo cual C no estaría bien condicionada. Y esto es lo que encontramos. El grupo bloque consume mucho más de C en el test, con lo cual podremos inferir que sí, que C aquí en el bloque, la C es peor condicionada porque A es más saliente o interrumpe más que en intercalado, que es menos saliente. Ha ensombrecido más la A de bloque que la de intercalado por saliencia. Y otro experimento en esta dirección es que si realmente están muy unitizados los elementos únicos y son poco salientes, serán también muy difíciles de asociar, serán muy poco asociables, con lo cual aquí en este experimento intentamos condicionar aversivamente directamente el elemento único. Este experimento tiene un cambio, y es que como normalmente los ensayos de condicionamiento, si se dan con normalidad, tras el primer pinchazo del cloruro de litio bajan en picado, ahí en el condicionamiento, en la adquisición o asociabilidad que tienen los elementos, no puedes distinguir mucho, porque a lo mejor tienes solo dos ensayos, el pinchazo 1 y el pinchazo 2. Así que le dimos la mitad de litio, le dimos la mitad de molaridad de litio, y queríamos ver en adquisición de la versión si había diferencia, si era uno más asociable que el otro. Lamentablemente no encontramos diferencia, pero, por ejemplo, en extinción de la versión en el test, sí que encontramos que el grupo intercalado extinguió mucho más rápido o mejor esta versión condicionada, con lo cual esto también nos puede reflejar que la asociación que se dio entre el cloruro de litio y el elemento único, en intercalado esta asociación era mucho peor, porque fue más fácil de extinguir, mientras que en bloque pues se tiraron pues 3 test que no eran reforzados con litio, se tiraron 3 test sin beber casi, por lo cual la asociación o asociabilidad con la versión era mucho mayor en bloque que en intercalado. Intercalado costó más que se asociara, o era peor. Con lo cual, la conclusión que llegamos en esta parte era que realmente sí, los elementos únicos parecen que tras el proceso de comparación son más unitizados, que realmente tienen una muy buena representación. Y esto lo hemos visto porque son muy discriminables, son menos salientes, son muy conocidos y además se asocian peor. Están muy asociadas a las microcaracterísticas entre ellas y no permiten, no nos facilitan que se asocien a eventos externos. Así que por esta parte, pues sí, encontramos que muchas pruebas a favor de este proceso de unitización. Ahora, siguiendo esto, estoy viendo qué pasa con los elementos comunes, porque a los elementos comunes no está tan claro, porque realmente la X se preexpone siempre. Así que no está muy claro realmente, siempre se habitúa, no está muy claro qué pasa con ellos. Pero realmente, si como Gibson decía, se tiende a ignorar los elementos comunes en favor de que se discriminen por lo único, pues deberíamos de encontrar que durante preexposición intercalada o cuando hay comparación, el elemento común está más habituado. Primero o es más ignorado y menos reconocible, como vamos a ver aquí, que vamos a medir, como en el primer experimento anterior, la discriminabilidad que tiene con el mismo procedimiento,
Y realmente observamos que si antes la A hacía que consumieran mucho porque, en intercalado porque se notaba, era muy distinguible, aquí es al revés. Aquí la X en intercalado es poco distinguible o reconocible, por lo que la versión de Y es lo que reina, por así decirlo, lo que sale más fuerte, al contrario que en bloque, que realmente parece que la X no está tan habituada y sí que interfiere con la versión de Y. Entonces, este experimento sí parece indicar que la X o es poco reconocible o está habituada de tal forma que la versión de Y impera cuando se ha realizado la comparación. El siguiente experimento es el de ensombrecimiento que hemos hecho antes, pero con la X. Aquí sí esperaríamos los mismos resultados de que la X en intercalado no interfiere para nada con el condicionamiento de C, con lo cual aquí C en intercalado será muy aversivo, porque la X debería estar muy habituada. Y otra vez, eso es lo que obtenemos. El grupo intercalado tiene muchísima aversión a C porque X durante el condicionamiento no ha interrumpido nada, estaría muy habituada, al contrario que en bloque, que sí que parece que la X tiene mayor saliencia o notabilidad porque interfiere aquí en mayor medida con el condicionamiento de C, que no es tan profundo. Y bueno, el último experimento queríamos condicionar otra vez directamente la X, pero aquí, bueno, en este es el punto en el que me estoy encontrando ahora, por ejemplo, que en el anterior experimento de A dimos la mitad de litio, aquí hemos probado a dar el litio normal, porque la X al estar preexpuesta siempre tiene lo que se llama como inhibición latente, que es muy difícil de asociar, porque está siempre preexpuesta y es difícil de asociarlo a otro evento. Así que hemos probado con el litio normal de siempre, acondicionarlo y bueno, pues no hemos encontrado diferencia. El condicionamiento de X fue normal de 2 pinchazos, de 2 condicionamientos, y durante extinción pues no vimos diferencia. Bueno, estoy ahora probando con la mitad de litio y esperemos que si puede ser en adquisición, condicionamiento directo, haber diferencia o en extinción, pues nos daría pistas sobre la asociabilidad que tiene X, que si realmente es poco reconocible y está habituado, debería ser muy difícil de asociar en comparación con bloque. Así que, bueno, no está tan claro realmente con los elementos comunes, pero parecen indicar más o menos los 2 experimentos primeros que sí que está habituado o es poco reconocible y que debido a esto, durante la discriminación final, esto favorecería a atender nuestra atención sobre los elementos únicos, que sería lo idóneo y lo que facilita discriminar entre los estímulos similares. Y eso lo hemos visto porque el elemento común es menos discriminable, es menos saliente, pero hemos visto por ahora que tiene la misma asociabilidad que en el otro grupo de bloques. O sea que la comparación aquí en los elementos comunes no parece cambiar la asociabilidad por ahora. Así que, bueno, como conclusión, eso, los elementos únicos, tras el proceso de comparación, sí parece que son más unitizados, son más resaltados, más conocidos, y eso favorece la discriminación posterior en el aprendizaje perceptivo. Y con los comunes, bueno, estamos ahí. Por ahora todo parece apuntar a que la unitización también hace que se ignoren los elementos comunes o que sean más habituados. Llegado a este punto, voy a hablar de implicaciones que tiene esto del aprendizaje perceptivo. Y si habéis visto la charla de mi compañera Ana, ella trabaja también con aprendizaje perceptivo, pero más aplicado a lo que es obesidad. Entonces, esto viene de un fenómeno que se llama saciedad sensorial específica, que quiere decir que cuando tú sensorialmente estás harto o ya te has cebado mucho de un estímulo, por ejemplo, algo salado, ¿no? Sensorialmente estás harto de lo salado, estás saciado, pero no es así, porque te ponen un postre, un dulce, lo interpretas como algo muy distinto y sí te lo puedes comer. Entonces, sensorialmente te sacias de uno, pero no del otro. Y esto, llevado a la obesidad,
bueno, llevado al aprendizaje perceptivo, hace que, por ejemplo, si tenemos una dieta con mucha variedad de cosas malas, por así decirlo, como chuches o refrescos o patatas fritas, comida basura, si tenemos una dieta muy alta en este tipo de comida, el aprendizaje perceptivo va a hacer que los discriminemos mucho, que consigamos distinguirlos mucho entre ellos. Por ejemplo, si yo como muchos tipos de patatas, me inflo de las patatas clásicas y como tengo aprendizaje perceptivo de tanta preexposición, las distingo mucho, las noto muy distintas las clásicas de las pollo campero, por ejemplo. Con lo cual me puedo saciar sensorialmente de las clásicas, pero me puedo comer también las de campero. Yo, por ejemplo, que no tengo preexposición mucho a las patatas porque no soy de comer mucho, como las clásicas y digo, estoy hasta las narices de patatas y no como ni las campero ni ninguna más. Pero alguien que tenga una dieta alta sí que se puede inflar de una y del otro, porque por aprendizaje perceptivo las interpreta muy distintas y sensorialmente se puede saciar de unas y también de otras. Y esto lleva a una sociedad, bueno, me he ido muy alto, un ambiente muy obesogénico en el cual, por efecto buffet que se conoce, cuanta más variedad detectes tú, como en los buffets, más comes, más tiendes a comer. Con lo cual, si permitimos a los jóvenes o a gente mayor que tengan mucha dieta o opción de tener alimentos malos, como en este caso, por aprendizaje perceptivo van a consumir mucho más en cantidad y mucho más en variedad de estos alimentos que no son beneficiosos. Pero, por el contrario, si les damos una dieta que sea muy variada en verduras, este aprendizaje puede servir para todo lo contrario. Que los niños acaben interpretando, por ejemplo, que no es lo mismo unos espárragos que una haba, y si tú les pones un plato de uno y un plato de otro, te comen de los dos, porque los interpretan muy distintos. Se puede llegar a saciar de uno, pero también se puede llegar a saciar del otro. Si no hay una dieta muy variada en verdura, en cuanto se coman los espárragos, dicen no quiero más verde. Con lo cual no llegaría a comer tanta cantidad de verdura y no llegaría a tener una dieta variada en comida sana, por así decirlo. Por ejemplo, mi tutora Isabel probó esta dieta variada en verdura en un colegio con los niños y daban platos de verdura, uno grande en conjunto de un tipo de verdura y luego otros dos pequeñitos con dos tipos de verdura distintos, pero en total pesaban siempre lo mismo. Los dos pequeñitos lo mismo que el grande. Y vieron que cuanto había más variedad, menos comida dejaban, más comían, más cantidad de peso comían que cuando solo había una variedad. Entonces esto puede ser muy interesante para aplicar a futuras dietas y que el aprendizaje perceptivo sirva a tener una mejor vida, una mejor alimentación. Y no como en países que, por ejemplo, Estados Unidos, que tienen 100.000 variedades de snacks o de refrescos, que he visto Coca-Cola sabor cereza, Coca-Cola sabor ciruela, de todas cosas, ahí tienden a comer más mal, que lo he dicho muy feo, pero tienden a comer más mal que si implementamos una dieta variada en verdura. Y bueno, también hay otro tipo de implicaciones que serían, por ejemplo, un desarrollo profesional o personal, como los controladores aéreos que tienen dificultades al ver tantos puntitos y señalizaciones en la pantallita, pues con mucha exposición a lo largo de su carrera, son capaces de distinguir muy bien lo que es un puntito de otro, o lo mismo un doctor cuando ve un puntito blanco a lo mejor en la radiografía, si lleva mucha trayectoria de ver radiografía, sabe qué es un tumor, de qué es una mancha de algo. Los asadores de pollo, que es el ejemplo más claro de aprendizaje perceptivo, que en segundos te cogen dos pollitos, le miran el culo y ya saben si es chico o chica, o los catadores de vino, de cerveza o de lo que sea. El aprendizaje perceptivo pues, ayuda a que estímulos muy similares sean mejor discriminados y que favorezcan una buena labor o desempeño del trabajo. Y pues eso es todo. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, súper claro, Jesús. Me he enterado, no es mi campo, pero me he enterado estupendamente bien y además veo una línea
súper coherente, ¿no? O sea, que tienes unos estímulos que los comparas, que tienen dos partes. Primero te centras en un tipo de esas partes, que serían un tipo de elementos que son distintivos, luego los que son comunes, o sea, que la veo muy bien estructurada lo que estás contando, ¿no? Yo tengo preguntas, pero vamos a dar paso a la intervención de los compañeros y compañeras. Esa le quiere decir. Me ha gustado mucho lo de las implicaciones también, ¿no? Porque muchas veces esto de experimentación animal suena como un poco raro, ¿no? Pero luego cuando le metes las implicaciones que tiene para el día a día de las personas, pues lo ves mucho más coherente, ¿no? El que se haga investigación de este tipo tan básica y con pues, experimentación animal. Vamos a ver, ahí en el chat escrito, dice Fernando Gedo a todos, hola Jesús, perdona, no puedo activar micro. Si no te metería más caña y te haría varias bromas. Una pregunta tonta a nivel más aplicado. Me pregunto si el contexto es una característica más a la hora de hacer la comparación. Me refiero a que con el ejemplo de beber cerveza o catadores de vino, que por exposición a los estímulos tú los diferencias mejor. Pero en la vida real el contexto cuenta como una característica más del estímulo. Me explico. Si yo veo mucha Estrella Galicia cuando salgo y mucha Alhambra cuando estoy en casa, y por una exposición grande, por desgracia, la diferencia mejor, por lo que explica el cambio de contexto interferiría, ¿cómo se explicaría? Sí, lo que dice es que si además de los estímulos que tienen sus partes, las únicas, las comunes, si hay cosas del contexto, ¿no? Sí, pues realmente eso ha sido un problema que han estado hablándose mucho durante el desarrollo de las teorías de aprendizaje perceptivo, porque hay gente que considera que el contexto forma parte del elemento común. Entonces, realmente se ha visto que el aprendizaje perceptivo se puede transferir de un sitio a otro o incluso de una sensorialidad de estímulo a otro o de una tarea a otro. Pero sí podría ser que el contexto formara parte del elemento común y que tú mejoraras a lo mejor a la hora de discriminar la Alhambra en tu casa que si sales fuera y la Estrella Galicia al revés, ¿no? Porque realmente si el elemento común se tiende a ignorar y forma parte del contexto, lo notarías menos, estaría más habituado en la Estrella Galicia cuando bebes fuera, por ejemplo, que cuando la bebes en tu casa. La Estrella Galicia, hay el elemento común, realmente estaría un poquito menos habituado porque el contexto cambiaría. Sería como un renewal, no sé cómo decirlo, como que se reavivaría un poquito la saliencia del elemento común. Pero claro, esto es desde la teoría de que el elemento común y el contexto están asociados entre sí. Dice, pero una letrita más del estímulo, según lo que estás contando, yo te diría que es al revés. Yo diría, con el ejemplo que dice Fernando, el contexto no estaría asociado al elemento común, sino al distintivo. Es decir, si yo en mi casa me hincho a cerveza del líder, porque es que es verdad que me hincho, que la tengo al lado del líder, y luego me voy fuera, que solo pedís tercios de Alhambra, entonces el contexto estaría más asociado, digo yo, a lo distintivo, porque lo común, por ejemplo, que lleva alcohol, todas esas cosas sería igual. Hablo sin saber, ¿eh? Pero Es que lo que, que tú dices, yo diría, no, sería al revés. El contexto formaría parte de las letras A y B. es que realmente depende en qué contexto haga el aprendizaje perceptivo, porque si tú haces de beber solo Alhambra en tu casa y solo Estrella Galicia fuera, ahí realmente sí que se asocia. Pero lo suyo es que el aprendizaje perceptivo se dé en un mismo contexto. Entonces, realmente tú, ahí en ese ejemplo que habéis puesto, sí que es verdad que el elemento único se daría el elemento contexto se daría con los elementos únicos. Pero realmente ahí aprendizaje perceptivo como comparación que lo hemos estado hablando no se daría. Se daría comparación si además fuera bebiera Alhambra también. Entonces, en el ejemplo que habéis puesto, sí es verdad que ahí se asociaría el contexto con el elemento único, pero no se podría dar comparación realmente. Si tú lo tomas fuera y luego solo tomas un tipo fuera y solo tomas un tipo dentro. Ahí el aprendizaje perceptivo no
no se llevaría a cabo no sería tan aprendizaje perceptivo, porque sería muy claro discriminar cuando tomas un estímulo y cuando tomas otro. O sea, que tienen que estar, lo que tú dices, en el mismo contexto, los estímulos. Vaya, en tus experimentos seguro que lo haces así, el mismo contexto lo utilizas cuando le presentas los dos estímulos, ¿no? Sí, es que sería más un occasion setter, ¿no? Cuando tú sales fuera, pues Estrella Galicia. Cuando tú bebes dentro, pues, Alhambra. Entonces ahí no habría tanto aprendizaje perceptivo. Más cuestiones. Ana ha levantado la mano. Sí, yo más que nada es una curiosidad, Jesús. ¿Alguna vez os habéis planteado a lo mejor, en vez de utilizar aversivo, empezar a meter otro tipo de medidas para medir la discriminación? No sé, pues algo así como laberintos o algo así, sobre todo ahora con lo del nuevo animalario, no sé, algo por probar otro tipo de... Y también como darle más valor al replicarlo con otro tipo de medidas. Sí, la verdad es que viendo todos los materiales que han traído en el laboratorio de abajo, en el animalario nuevo, estaría muy interesante hacer más equivalente, por ejemplo, los experimentos con humanos y con ratas. Si tú en un laberinto de estos de agua, por ejemplo, que tienen que reconocer los landmarks visuales para saber a dónde tienen que ir porque tienen ahí la plataforma bajo el agua, utilizas ahí un aprendizaje perceptivo con estímulos visuales y luego suelta a la rata para que a ver si discrimina cuál lleva la plataforma y cuál no. Y eso sería muy bueno porque se haría más equivalente los procedimientos con animales que con humanos. Y igual que con laberintos, pues con otro tipo de estímulos que no sean visuales o con sonidos también. Abre muchas puertas y posibilidades el laboratorio de abajo y la verdad es que sí me gustaría intentar hacer más equivalentes los procedimientos con animales y con humanos. Vale, muchas gracias, Jesús. Nada. Muy bien, más cosas, más dudas o cuestiones. Pues entonces te voy a preguntar, yo creo que esto, conforme hablaba, digo, en algún TCM o en algún TCG o algo, algún comentario de esto, te hablo sin saber, como siempre, que yo de esto no tengo ni idea. Tú dices que el aprendizaje perceptivo es que tú expones a dos estímulos y la gente lo que aprende es que se habitúa a lo que es común y que hace más distintivo lo que es diferente. Venga, yo te podría decir, mira, vamos a coger dos cosas, dos compuestos. Uno sería aceite y sal de fruta. Otro sería agua y sal de fruta. Si tú coges el agua y el sal de fruta juntos, da lugar a espuma. Si tú coges el aceite y la sal de fruta, se quedaría una masilla, pero no va a crear espuma. Bueno, nunca lo he hecho, pero imagino yo que no se van a generar. A lo que voy es que no puede ser que el aprendizaje perceptivo sea algo más que analizar características, cuáles son comunes, cuáles son diferentes. Hablo siempre cuando he escuchado cosas de esas, yo hablo de la Gestalt. Y es que el conjunto de las partes da algo que es diferente, que la única sumatoria de las partes. Digo, el aprendizaje perceptivo no podría implicar, además de lo que tú estás contando, que evidencia además muy robusta, digo, que implicase algo más ese aprendizaje. Es decir, que la suma de las partes puede dar lugar a algo que haga un compuesto diferente a otro compuesto y que solo aprenda la gente, o los animales en este caso. Pero, por ejemplo, en el supuesto que tú me has puesto, no valdría porque serían cosas muy distintas el resultado compuesto, el resultado final. Entonces, yo lo que te diría es que los estímulos tienen que ser muy similares para que se dé el aprendizaje perceptivo. De hecho, cuando se ha probado con estímulos que eran fácilmente discriminables, no se ha dado aprendizaje perceptivo, se ha dado en menor medida. Tienen que ser cosas que sean muy similares. Y respecto a lo que me dices de que la suma de los elementos hagan que sean más discriminativos, puede ser, pero no sería más o menos como lo he explicado yo, que sería un suma y resta, ¿no? Suman más los elementos únicos y restan menos los comunes, formando más A y menos X de un estímulo y más B y menos X de otro.
no sé, yo pienso así, que sí que el aprendizaje perceptivo forma algo distinto de de la representación que se tiene al principio, pero que es más por diferenciación, es más por descubrir más microcaracterísticas, por así decirlo. Por esto de la unitización, se asocian más microcaracterísticas y acabas teniendo una representación que es más distintiva porque las microcaracterísticas de A, ¡pum!, se te vienen a la cabeza en cuanto lo pruebas y al final sí que lo acabas diferenciando muy bien de cuando pruebas el BX. Entonces, no sé, yo creo que sí, que el resultado final es una cosa muy distinta, pero por el suma y resta de los elementos. Vale, mira, te voy a hacer otra pregunta. Yo soy cognitivo, ¿no? Entonces, cuando tú hablas de que, bueno, que los animales pues cogen las ratas y lo que pasa es que habitúan unos elementos, ¿vale? Y hacen más discriminativos otros. Si yo esto lo aplicara en humanos, yo te diría, vale, según lo que tú me estás contando, lo que una persona aprende, una persona en aprendizaje perceptivo sería, por un lado, tienes que aprender a hacer un análisis local en vez de un análisis holístico del estímulo. Es decir, es un tipo de proceso cognitivo. Procesamiento global local, pues un análisis más local para analizar los detalles del estímulo o las características, como tú lo llamas. Digo, tú corrígeme si esto es así o no, tú cómo lo ves, pero déjame, te lo digo todo junto. Luego, por otro lado, cuando tú hablas de habituación, yo te diría, bueno, habituación en humanos pues, podría ser simplemente inhibición. Es decir, que yo tengo un estímulo y yo lo que haría en términos cognitivos, como yo te lo explicaría, diría, bueno, lo que tú aprendes es aplicar un mecanismo inhibitorio de aquellas partes del estímulo que son comunes, de manera que puedas diferenciar entre ellos. Y luego, aparte de inhibir, habría otro mecanismo que sería algo así como el de diferenciación. No solamente el que haga un análisis local, sino que tú seas capaz de discriminar entre las diferentes partes de un estímulo. Es decir, un análisis perceptivo, no sé. ¿Tú qué opinas de esa explicación cognitiva que yo te doy? Sí, más o menos sigue el esquema de lo que hemos hablado. Durante la preexposición, pues sí se analiza a un nivel más local y de hecho la unitización tiene un problema y es que no se puede, es que en inglés samplear, por así decirlo, todas las microcaracterísticas que en un trial. O sea, en un trial pueden samplear unas poquitas. Entonces, entre trial y trial, pues sí vas haciéndote ya tu análisis de las características formando una definida y otra no tan definidas como serían las comunes o habituadas. Y respecto a lo de la inhibición, yo no lo veo tanto así porque realmente, según Wagner, en el aprendizaje, cuando un estímulo ha sido presentado recientemente, su representación pasa a un estado en el cual ahí ya no se puede volver a activar. Pasa a un estado secundario que se llama, no puede volver a activarse, con lo cual lo que se procesa en el segundo trial, cuando has puesto AX y pones BX, lo que se procesa es el elemento único. El elemento común no es que esté inhibido, es que está en un estado que no se puede aprender de él, o bueno, no se puede aprender de él, está desactivado, por así decirlo, no se procesa otra vez. Y claro, después de estos mecanismos de unitización y de habituación, llega sí la discriminación, que ahí sí que hace un análisis global de esto es que tampoco sería tan global, porque si, por ejemplo, en humanos sí, pero en las ratas, por ejemplo, les damos primero un estímulo condicionado y luego le damos otro similar. Entonces, ahí realmente no tienen que discriminar entre dos estímulos, simplemente tienen que activar la representación que tienen de uno de ellos. Y si es muy buena, sabrán diferenciar activando la otra representación también, que esto también trae polémica. Sabrán distinguir cuando algo les da dolor o náusea de cuando no, si tiene una muy buena representación. En humanos sí es verdad que se le ponen los dos estímulos muy rápidamente en sucesión y tienen que decir si es igual o diferente. Ahí sí podría haber un análisis más global de los estímulos. Bueno, y luego otra cosa, oye, no te tomes a mal tanta pregunta y tanta No. cosa. Yo no tengo ni idea, además es que no me pasa nada por decirlo. Entonces, de aprendizaje,
a ver, entiéndeme, tengo idea, pero más bien poca. Entonces, que yo posiblemente esté diciendo tonterías, o sea, que no te lo tomes a mal. Pero cuando tú empezabas a hablar digo, la última cosa que pensaba es, cuando tú hablas de eso de unitización, ¿vale? O establecimiento, empieza a decir, bueno, es que las E no son todas E, sino que hay subtipos de E. Y entonces eso a mí me empezaba a poner nervioso porque me recuerda a cuando en representación semántica, por ejemplo, se habla de rasgos semánticos. Es decir, que la semántica de gato no es un concepto, sino que es la activación conjunta de un conjunto de rasgos, que sería así como diferentes tipos de A, lo que tú estás diciendo, ¿no? Digo, equiparando una cosa con la otra, pero claro, el problema que tiene una teoría de rasgos semántica es que cuántos tipos de A hay y cómo definen los de A, y esos sub-A no se pueden descomponer en otros sub-A, y es un problema ¿sabes? La falta de definición, Sí. dice, venga, es que la A no es solamente una A, sino que hay sub-A, pero ¿qué es esa sub-A? A1, a su 1, a su 2, a su 3, ¿eso qué es? No sé si me explico. Sí, te he entendido. Sí, realmente depende mucho del estímulo, porque, por ejemplo, la unitización dicen que no se puede dar con estímulos muy, muy simples, porque no tienen sub-as, como dices tú. Por ejemplo, un tono no tiene sub nada. A lo mejor tiene frecuencia, duración y ahora no me acuerdo, y amplitud, pero ahí se acabó. Y sí es verdad que con estímulos más complejos, como es sabores compuestos, sí puede haber más variedad de sus características. Pero como es sabores y aromas, nosotros no nos ponemos a definirla, pero esperamos que las ratas pues sepan, no es algo tan complejo como un patrón visual, esperamos que las ratas sí que puedan definir cosas como intensidad, dulzura, acidez, cosas más primarias. Entonces yo creo que al ser sabores, si nos ponemos, yo creo que se pueden definir las microcaracterísticas. Vale. Y ya lo último, lo último. Entonces tú me recomiendas cuando yo no discrimino, cuando yo veo chino, la verdad es que, pues, que me cuesta mucho trabajo. Entonces, pero sí es cierto que en Estados Unidos yo tenía una persona en un laboratorio, él, en fin, que era coreana, y es verdad que al final sí como que discriminaba un poquillo más, ¿no? Entre asiáticos. Digo, entonces, ¿tú recomiendas siempre aprendizaje perceptivo para este tipo de cosas? Sí, Exposición, preexposición mucho. sí, que te juntes mucho con ellos y que tomes mucha cerveza con ellos y al final seguro que acabas distinguiendo. Ah. Bueno, pues nada, ¿alguien quiere añadir algo más? ¿No? Bueno, pues vamos a aplaudirte, como siempre. Gracias. Y nada, darte las gracias, Jesús. Y antes de acabar, ¿tenéis dudas sobre cosas de doctorado? Mentorización, estancia, han salido las ayudas para estancias. O habrá llegado el correo. Dudas sobre el depósito de tesis. Todo claro. Bueno, pues entonces nada, mirad, lo vamos a dejar aquí y perdonad porque envié un correo. Marta Reyes pues me lo dijo, que ponía miércoles la reunión interdoctoral, miércoles día 29, y es día 29. Entonces justo ahora, o si no esta tarde, escribir un correo recordatorio porque nos vemos mañana en las charlas doctorales entre Málaga y Granada. Y nada, mientras tanto, pues cuidaos mucho y nos vemos. Pues nada, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.